Entonces cuando yo la volteo a mirar, veo que los dientes le salían hasta aquí y los dientes de abajo le subían hasta aquí. Y yo comencé a reprenderlo, pero cuando lo reprendía yo no hablaba ni en español ni en portugués, hablaba en lenguas. Y en lengua lo fui reprendiendo hasta que él comenzó como a asustarse y a mirar hacia todo lugar y después volteó la espalda y comenzó a correr. Y yo fui hasta allá, hasta la montaña, y lo corrí hasta la montaña y le dije, y nunca más vuelva a estos lugares. Quise grabarle esta otra sección de su testimonio porque en el testimonio pasado pues quedaron muchas cosas por contar, porque yo sé que usted es una persona que tiene muchas experiencias, ha tenido muchas experiencias con Dios, con el Espíritu Santo en la obra misionera. Entonces, la verdad, creo que ese testimonio de la vez pasada quedó incompleto. Me gustaría que habláramos hoy de experiencias profundas y sobrenaturales que ha tenido usted en la obra misionera, que ha tenido con Dios. Y para empezar, me gustaría que me cuente una experiencia que haya tenido usted con Dios directamente. Amén. Bueno, primero que todo, Dios les bendiga, amados hermanos. De verdad que me siento muy gozoso de poder estar aquí en este momento para expresar las maravillas de Dios y cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Yo sé que hay muchas personas que también tienen testimonios para contar, pero en mi caso el Señor pues ha hecho cosas muy hermosas en mi vida y una de ellas, que el Señor me dio una experiencia. Estaba yo un día, llegué del trabajo, eso fue comenzando, ya estaba yo sirviendo al Señor en un campo, en un punto de predicación, y llegué del trabajo, llegué muy cansado, me acosté en la cama, quería como descansar un poco, y en ese momento eh, tuve como un éxtasis. Quedé en la cama, no me podía levantar, no podía, ni siquiera quería orar como para reprender, decir, como la sangre de Cristo tiene poder, pensando que era alguna fuerza espiritual que estaba queriendo eh, tomar mi cuerpo, pero no pude ni reprender, entonces quedé paralizado en la cama y en ese momento que quedé allí en la cama paralizado, el Señor me mostró una pantalla en la pared del cuarto, y en esa pantalla yo me veía pasando un río que estaba muy, el agua estaba muy fuerte, me arrastraba, era un agua turbia y yo intentaba, pero cuando ya iba en la mitad del río, sentía que me llevaba la corriente hacia un salto, hacia un abismo. Y cuando ya yo sentí eso, eh, le dije al Señor, me acordé que el Señor estaba conmigo. Y le dije al Señor, Señor Jesucristo, eh, haga que estas aguas disminuyan. Inmediatamente disminuyeron todas esas aguas, quedó seco, quedó una playa. Entonces yo comencé a saltar allí en aquella pantalla, yo me veía saltando y como diciéndole a multitudes que el Señor estaba conmigo, que me había guardado, que había hecho que las aguas se desvanecieran, pero de repente miré hacia atrás y venía una avalancha, traía madera, traía mucha agua turbia, y tuve miedo y salí corriendo a escapar de esa avalancha. Entonces me metía como a esconderme detrás de los montones de arena, y en ese momento el Señor habló a mi oído por voz audible y me dijo, ¿por qué temes si yo estoy contigo? Cuando esa voz me habló, volví a sentir mi cuerpo y a darme cuenta que estaba acostado en la cama. Intenté pararme y no pude todavía pararme. Entonces esa voz volvió y me gritó y me dijo, tú llevarás mi palabra. Y volvió a gritarlo con más fuerza, tú llevarás mi palabra, gritó muy fuerte. Y la tercera vez, esa voz se distorsionó por dentro de mi oído. Me dijo, tú llevarás mi palabra, y gritó que se distorsionó por dentro del oído como cuando un sonido hace un mal, Un corto. como un contacto con el micrófono. Ok. Se distorsionó en mi oído y gritó, ¡ah! Tú llevarás mi palabra. ¡Ah! Entró por mi oído y yo quedé sentado. Y cuando quedé sentado me tomó el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas y comencé a danzar en ese cuarto allí solo. Yo era un joven soltero todavía y estaba allí danzando y tomado por el Espíritu Santo. Y le digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué quieres? Que yo lleve tu palabra, pero qué me quieres enseñar con esto? Abrí la Biblia en, en 1 Corintios capítulo 16, versículo
13 y 14. Leí la palabra allí y dice: velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y yo comencé a llorar y entendí que el Señor me llamaba a una vigilancia mayor, que el Señor me iba a llevar a predicar la palabra y me estaba llamando al ministerio pleno. Entendí que el Señor estaba llamándome por medio de esa visión que tuve. Gloria a Dios. Pastor, yo sé que Dios a usted lo usa en liberación, el don de discernimiento de espíritus, y ha tenido experiencias también con las fuerzas contrarias, las fuerzas de las tinieblas. Cuéntenos una experiencia de esas que haya tenido usted con las fuerzas sobrenaturales del enemigo, de las tinieblas. Bueno, sí, el Señor de verdad que me dio un ministerio de evangelista. Yo tengo un ministerio evangelístico y estuve predicando como evangelista algún tiempo, pero más en el pastorado. Pero esa llama evangelística está en mi corazón. Y en el ministerio evangelístico el Señor me entregó también el ministerio de liberación. Y él también, como decía hermano Rodrigo, en esa parte del discernimiento de espíritus, el Señor me dio una experiencia un día que también es inolvidable porque ya estando en el campo misionero, estuve un día un culto de mucha lucha, de mucha dificultad. Veníamos pasando muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades. A veces nosotros decimos que el enemigo está atacando. Realmente lo decimos así, pero no lo llevamos de verdad a serio a lo espiritual. Y creemos que no, sí, son luchas y pruebas, pero que ya todo eso va a pasar y que solamente oramos normalmente. Pero el Señor me ministraba algo más profundo. Un día hicimos un culto en la iglesia en el cual la luz se fue, se reventó todo, el cable se explotó. Y yo pues quería, era un pastor que iba a visitarnos, y yo quería hacer el culto y no queríamos quedarnos sin el culto. Y yo conseguí una extensión prestada de un vecino, puse la luz, colocamos rápidamente bombillos y ya comenzamos a hacer el culto. Pero al final del culto, ese pastor me dijo: oren mucho, hermano Josué, porque el enemigo lo quiere zarandear o lo está zarandeando. Yo le dije: amén, pastor, yo sé que no es fácil, que estamos luchando. Y en esos tiempos pues no teníamos dinero para pagar el alquiler. Y habíamos ido a cuidar una casa en un monte. La casa de la carretera a la casa había que subir una loma como de unos 150 metros por una subida muy, muy difícil de acceder. Llegué con mi esposa después de ese culto, como a las 10 de la noche. Llegué a ese lugar caminando y subí a mi esposa con los niños y bajé otra vez a la carretera a buscar un carrito donde cargábamos los niños en un carrito de bebé. Y subí con el carro en las manos, y cuando iba entrando a la puerta de aquella casita de madera, vi en la parte de afuera, vi un demonio, un espíritu que se reía de mí. Estaba riéndose y me señalaba con el dedo, se reía y me señalaba. Y yo quise entrar para decirle a mi esposa que estaba viendo eso. Pero cuando yo fui a entrar, en ese momento sentí que me dieron un latigazo como con un cable de luz. Me dieron un latigazo y yo caí, porque las piernas se me paralizaron. Y caí. También se me paralizó la boca. No podía reprender. Pero yo me arrastré, me fui parando, arrastrándome. Y mi esposa venía saliendo del cuarto. Y yo la miraba a ella, pero no le podía decir nada. Entonces ella la tomó el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Y en el momento que ella comenzó a hablar en lenguas, yo también comencé a hablar en lenguas. Y me llenó el fuego del Espíritu de Dios. Y pude caminar y pude salir. Y todavía estaba ese espíritu, ese duende, porque era un duende, el color de él, la cabeza era grande y las orejas eran puntudas. Y era como un niño de unos 3 años. Y me señalaba y se reía. Era de color verde. Un verde que en la noche se miraba resplandecer ese verde. Y él me señalaba y yo comencé a reprenderlo, pero cuando lo reprendía yo no hablaba ni en español ni en portugués. Hablaba era en lenguas. Y en lengua lo fui reprendiendo hasta que
él comenzó como a asustarse y a mirar hacia todo lugar y después volteó la espalda y comenzó a correr. Y yo fui hasta allá, hasta la montaña, y lo corrí hasta la montaña y le dije, y nunca más vuelva a estos lugares. Después de ese día, Dios comenzó a abrirme puertas, se me han cerrado todas las puertas y Dios a partir de ese día comenzó Dios a abrir puertas. Comenzó Dios a hacer cosas grandes en aquellos lugares. Una de las experiencias que tuve, porque de verdad que el Señor me dio varias experiencias. Cuando yo les digo que estaba recién convertido, que Dios me entregó ese ministerio evangelístico, Dios me dio una experiencia entre un bus, iba yo de un lugar donde estaba trabajando hacia la casa, y el bus, de repente, él se detuvo, se apagó, y los trabajadores se fueron hacia otra vía a irse con otras personas en carros que los llevaran, porque el bus se había dañado. Y quedó solamente dentro del bus, quedó una joven y el conductor y mi persona. Yo no me quise ir, yo dije, voy a quedarme con el conductor. Y de repente esa joven entraba al bus y salía. Y de repente yo le pregunté al conductor que qué tenía esa joven. Me dijo, no, ya está como con cólicos. Yo dije, bueno, yo era joven, nuevo en el Evangelio, pero ya había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y en esa experiencia, de repente prende el bus nuevamente. Entonces él dice, ya vámonos, que ya el bus se arregló, no sé qué era, pero ya prendió. Entonces estaba solamente el chofer que prendió el bus, la joven y otro joven que había quedado con nosotros. Éramos 4. Y yo comencé a cantar una alabanza, porque me alegré de ver que el bus prendió. Él todavía no arrancaba el bus. Y yo comencé a cantar una alabanza, un cántico, una adoración que se titula Merecedor de Alabanza. Y yo estaba cantando esa canción, Merecedor de Alabanza, y la joven estaba en la otra ventana de ese bus. Cuando ella escuchó la alabanza, ella se endemonió. Comenzó a gritar. Entonces cuando yo la volteo a mirar, veo que los dientes le salían hasta aquí. Y los dientes de abajo le subían hasta aquí. Y las uñas eran como de una cuarta. Yo me intimido, me siento temor de ver eso. Y el chofer dice, el hermano que es cristiano, que le ore. Yo no sabía qué decirle, pero me puse en pie y cuando me puse en pie me llenó el Espíritu Santo. Entró por mi cabeza un fuego, estiré la mano y comencé a orarle. Y ella decía, me quema, me quema, me quema, me quema. Y ahí él se fue, el bus. El hombre se fue, arrancó el bus y nos llegamos a la ciudad. Y esa mujer se tiraba por la ventana. Nosotros agarrándola con fuerza, quedó desnuda. Y él nos llevó directamente a la iglesia. Y en la iglesia llegó el pastor y oramos por ella los dos. Y esa joven fue libre. Fue libre, vomitó y fue libre. Y no sabía dónde estaba. Cuando estuvo en su juicio cabal, preguntó, ¿dónde estoy? Nosotros le dijimos, está aquí en la iglesia, nosotros ya oramos. Y usted fue libre. Fueron experiencias con cosas espirituales que he tenido pues en el tiempo que llevo en la vida cristiana, en el ministerio. Amén. Amén. ¿En alguna experiencia que haya sido testigo usted y que haya participado en la restauración de una persona, en ese proceso de liberación y restauración que haya tenido usted? Amén. Bueno, en el campo misionero tuve varias experiencias. En un momento tuvimos en la iglesia, por un espacio de 7 días, a un grupo de 8 personas que quedaron endemoniadas en una vigilia, donde fueron ellos, asistieron a esa vigilia, personas que algunos habían aceptado al Señor, otros todavía no. Y en esa vigilia quedaron endemoniados y los llevé para el templo para orarles y pasaron 7 días. Fue una lucha, había una joven de 8 meses de embarazo, la cual yo no les dejé tomar agua por esos espacios de esos 7 días, ni comer. Pero en ese ayuno que ellos tuvieron que hacer allí, esa joven fue la que más tuvo lucha para ser libre. Y me impactaba ver que entraba al baño y tomaba agua del vaso sanitario, porque el demonio la llevaba pues a eso. Y hacían muchas cosas tremendas esos demonios en ese tiempo. Me tocaba orar por mi esposa, por mis hijos,
principalmente por mis hijos, porque la iglesia quedaba al lado de la casa pastoral. Y cuando yo entraba a la casa, mi hijo estaba llorando con cólicos. Le oraba a mi hijo, se le quitaba el cólico y le daba a mi hija el cólico y me tocaba orarle. Entonces el Señor me dice, toma aceite y úngelos a ellos. Y ungí a mi esposa, ungí a mis dos hijos y me tocaba volver al templo toda la noche a orar allí, a sujetar esos demonios. Y el Señor me dio la experiencia el último día, como en eso de las 3 de la tarde. Yo no aguantaba más. Yo le decía, Señor, ya no aguanto más. No había más gente que me respaldara. Estaba yo solo en ese templo, orando por ellos. Yo le decía, Señor, envía ángeles con espadas desenvainadas para que ellos no se vayan así endemoniados, porque yo tenía temor, porque algunos de ellos se querían salir del templo. Y yo decía, de pronto se matan, se ahorcan, se tiran a un carro. Y yo le decía, Señor, envía ángeles con espadas desenvainadas. Pero el Señor me habló en voz audible y me dijo en el oído, es con amor. Solo esa palabra el Señor me dijo, es con amor. Y yo entendí muchas cosas en ese momento. Toda la semana nosotros, o yo gritando para reprender, y el Señor me dice, es con amor. Y yo dije, no voy a gritar, no voy a decir nada, solamente voy a tocarlos y les voy a decir que yo los amo, que yo soy su pastor, que yo los amo, que Cristo los ama. Y comencé a decirle a esa joven principalmente que estaba embarazada, que ella se metía la mano completa en la garganta y se arrancaba la garganta y salía con la mano con sangre y convulsionaba y todo el tiempo estuvo endemoniada, todo el tiempo estuvo poseída en esos 7 días. Comencé a orarle y a tocarle la cabeza y decirle, hija, yo te amo, yo soy tu pastor y Cristo te ama. Y ella comenzó a llorar y el demonio se quedó tranquilo y ella comenzó a llorar. De repente el demonio otra vez volvió a incorporarse y yo le dije, este se sujeta porque aquí el amor de Cristo es el que gobierna. Y comencé a orar por aquella joven y fue libre. Fue la primera que fue libre, luego el otro joven, luego los otros, hasta que todos los 8 jóvenes fueron libres en aquel día, como a las 4 de la tarde, todos fueron libres. Y esa experiencia, pues pasaron muchas cosas en esos días, hacían muchas cosas horribles, hacían de noche, gritaban. De noche se quedan todos ahí en el templo. Todo en el templo. ¿Usted lo le echaba cantado o qué? No, orando y O sea, ahí usted pasaba en vela con ellos. vigilando con ellos. Y había una joven que hacía como un lobo. Entonces los vecinos me echaron a la policía por el ruido. Cuando la policía llegó, aquella joven se torcía y gritaba como un lobo y los policías se fueron. Apenas escuchó cuando la llanta de la camioneta de la policía chilló y se fueron porque Asustados, se espantados. asustaron. Entonces todo eso ocurrió en ese transcurso de esos 7 días. Fueron luchas muy fuertes, fueron luchas con el pensamiento porque yo pensaba que no podía. Llegué a pensar muchas cosas, pero el Señor me dio la victoria. Esa fue una de las experiencias fuertes con esas personas que estaban endemoniadas, fueron libres. Después tuve una experiencia con 3 jóvenes que me llegaron a las 2 de la mañana. Yo estaba durmiendo, descansando, y ellos llegaron a la puerta de la casa pastoral, y uno de ellos me dice, pastor, quiero que nos ore porque estamos mal espiritualmente. Yo les dije, sí, vamos a orar. Me dice, ya hemos ido a 3 iglesias y en esas 3 iglesias no nos quisieron orar y nos dijeron que viniéramos aquí. Y yo les dije, sí, bueno, sigan. Yo los entré al templo. Esos 3 jóvenes venían con ropa de mujer, aretes, tenían sus cejas sacadas, labial, y ellos llegaron, 2 de ellos venían convulsionando, venían endemoniados, botando baba, con los ojos desorbitados, y el que hablaba era el que estaba más, aparentemente el más coherente. Cuando entraron los 3 muchachos, yo les pregunto, ellos me dicen, nosotros somos de una iglesia cristiana, inclusive nos bautizaron. Yo les digo, ¿ustedes los bautizaron en las aguas? Sí. Les digo, así como ustedes están, sí. Ellos me dicen, pastor, nosotros estábamos en la casa adorando, pero de repente no vino la presencia de Dios, sino que vino una nube y nos tomó a todos. Y quedamos así. Y ya eran las 2 de la mañana y ellos estaban así. Allí yo llamé a mi esposa y comenzamos a interceder. Se llegaron las 4 de la mañana, no eran libres. Ese joven que parecía el que estaba más cuerdo comenzó a arrastrarse por todo el templo como una serpiente.
sacaba la lengua y arrastraban el pecho, y los otros también, gritando. Y ahí estuvo, esos jóvenes estuvieron por 3 días en ese proceso de liberación. A los 3 días yo le decía a ellos que tenían que confesar sus pecados. Y uno confesó el pecado y pidió perdón y fue libre. El otro se arrancaba el cabello con las manos, gritando, y decía: yo no puedo perdonar a mi madre, porque ella me abandonó con 6 meses de nacido. Y me dejó con una mujer, la cual yo le decía mamá. Pero con 7 años, con 6 años, iba a completar los 7, decía él, el hermano de esa señora que yo le decía tío me violó. Me violaba porque él era drogadicto, y de ahí en adelante todo el tiempo me violaba. Y ese joven gritaba y no podía perdonar a la mamá. Y yo le decía: si usted no perdona, usted no va a ser libre. Y sangraba por la encía con pus. Y era un olor tan putrefacto que si mi esposa iba a reprender y orar y no podía, y se vomitaba, yo también me vomitaba porque el olor era muy nauseabundo. Y él decía: es que yo he pecado mucho, y el demonio decía y que él era una enfermedad de contagio, una enfermedad que había contagiado a muchos hombres, a más de 50 hombres los había contagiado con esa enfermedad, un virus mortal. Y cuando ese joven logró perdonar, él perdonó, dijo: mamá, te perdono. El espíritu lo estremeció en el suelo, lo sacudió y salió y fue libre. Ese fue el segundo joven que fue libre. Y el tercero quedó ahí. Y ese día teníamos culto ya el viernes, tercer día. Hice un culto de liberación. Prediqué. Terminando de predicar, tomé un aceite ungido, una cuchara, y el Espíritu Santo me decía que le diera a beber, porque cuando yo le ponía la mano en el vientre, el espíritu tomaba forma de pene y subía hasta la garganta y se le sentía la forma, y cuando iba a salir volvía y se metía hasta el vientre y saltaba en el vientre. Y el Espíritu Santo me dice: dele el aceite ungido. Cuando yo le di a beber el aceite a ese joven, el espíritu lo estremeció y cayó y vomitó. Y cuando vomitó una bola de sangre, gritó y fue libre, e inmediatamente lo llenó el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Comenzó a hablar en lenguas y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a danzar por toda la iglesia. Wow, fue bautizado del Espíritu El Santo Espíritu Santo, ahí mismo. cuando el demonio lo soltó. Él era hijo de pastores. Él era hijo de pastores, criado en el Evangelio. Y dice que su mamá y su papá se iban a hacer culto y lo dejaban con su hermano mayor, que era medio hermano, y su hermano lo violaba. Él contó y confesó eso en esos 3 días. Y claro, cuando él recibió liberación, fue lleno del Espíritu Santo. Hoy en día él es pastor. Él es un hombre de Dios, pastorea una iglesia. Sí. Y es un siervo del Señor. Qué bendición. El otro joven está también en el Evangelio, sirviéndole al Señor. Del otro joven nunca supe más, pero yo sé que Dios hizo algo muy especial con ellos y Dios me dio esa victoria poderosa en esas vidas. Qué bendición. Sí. Tremendo, tremendo. Pastor, un testimonio de providencia de parte de Dios, que usted haya visto la mano de Dios proveyendo de una forma sobrenatural. Bueno, esos tengo hartos, pero uno que realmente me impactó, que por cierto hoy lo traía a memoria, fue cuando yo tuve en esa ciudad donde estuve pastoreando, tuve en varios lugares cuidando casas, porque no tenía ni el dinero ni el terreno para hacer la iglesia. Pero después que yo tuve muchos lugares, compré un terreno y dije: mientras que Dios me da un terreno de la obra, yo voy a hacer un templo al lado del terreno que yo había comprado personalmente para mí. Ahí en el garaje no va a ser garaje, va a ser un templo, dije yo. Y Dios me proveerá después un terreno para el templo. Y mi esposa había viajado y quedé solo. Y en esos días que estuve solo, no había nada en la casa, no había alimento, no había nada. Y yo oraba y le decía al Señor: Señor, no tengo nada, quiero hacer cultos, pero no tengo el lugar.
para hacer culto. Hacíamos culto en los hogares. Y allí estando yo en esa situación, revisé los gaveteros los cajones del cuarto, ahí donde estaban las cosas guardadas. Encontré un billete de, de 5, en ese tiempo yo estaba ahí en la frontera con Venezuela, de 5 bolívares. Cuando eso todavía el Bolívar No, era esos 5 bolívares era como, vamos a decir, 10 centavos, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, no era nada. No era nada. Yo tomé ese billete de 5 bolívares y yo dije, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo con estos 5 bolívares? Y yo dije, bueno, voy a echarle gasolina al carro. Yo tenía un carrito. Voy a echarle gasolina al carro porque yo sabía que allá en Venezuela, yo pasaba la frontera, iba a Venezuela y con esos 5 yo llenaba el tanque. Porque para llenar el tanque valía como 2. Yo tenía 5. Fui, realmente lo llené, pero antes de llegar allá, yo antes de irme le dije al Señor, Señor, provéeme para hacer el templo. Así, aquí en mi garaje, pero provéeme. Y yo tomé los 5 bolívares y me fui. Cuando iba pasando la frontera vi una enorme fila de gente sellando el pasaporte para ir hacia unos sitios turísticos en Venezuela. Y yo pregunté qué hacían, no, sellando, turismo. Entonces fui, estaba abierta la bomba, llené el tanque, le dejé el billete de 5 al bombero y dije ya, no tengo más. Solo llené el tanque de gasolina, porque se podía llenar con ese dinero. Y cuando iba devolviéndome yo dije, bueno, no tengo dinero, pero yo puedo hablar con un señor que conocí ahí en un supermercado. Y le dije, llegué y le dije, amigo, usted me puede vender 2 pacas de agua, 2 de Coca-Cola y 2 de Tampico y 2 bolsas de hielo, pero yo se las pago más tarde. Me dijo, sí, llévelas. Y yo monté en el carro esos paquetes de agua de 24 botellas. Compré 2 de agua, 2 de Coca-Cola y 2 de Tampico. Llegué a la casa corriendo, tomé una nevera vieja que había allí, apartamentera, que no funcionaba, la lavé, eché la gaseosa, los jugos del agua, le eché el hielo y me fui para allá, para ese lugar. Mi sorpresa fue que yo vendí todo ese día y tuve que ir a pagarle a ese hombre y surtir. Y vendí todo otra vez y tuve que volver a surtir para el otro día. El otro día seguí vendiendo, seguí en las filas enormes. Vendí también empanadas, todo. Yo vendí 17 días allí. El Señor me entregó todo el dinero de la construcción. En esos 17 días ya me dijeron, usted no puede vender más aquí porque esto es una aduana, porque esto, y entendí que era el Señor que ya me decía ya. Cuando yo fui a contar, tenía 5, como decir en pesos colombianos, 5.500.000 en 17 días. Para mí eso fue un milagro, Amén. porque yo no tenía nada. O sea, yo hice ese capital con nada. Tomé ese dinero, iba caminando y vi unos camiones que venían a buscar combustible allí a esa frontera. Y le dije a ese señor, usted me trae 4.000 bloques, 10 metros de arena, 30 bultos de cemento, tanto hierro, tantas cosas que necesito. Me dijo, sí, yo le traigo el camión mío lleno y el de mi papá. Y yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dijo, no, solamente me da el combustible. 300 reales de combustible y 300 para el papá. Y ese señor llegó a la puerta de mi casa con esos 2 camiones llenos de material. Que los vecinos salieron a la calle a mirar. 3.800 me valió, o sea, como 3.800.000 en ese tiempo. Me valieron los materiales más los 600 del combustible, me sobró dinero. Y hasta los vecinos salieron a mirar cómo esos 2 camiones estaban llenos de materiales al frente de mi casa. Tuve que ir a una iglesia a pedir ayuda, que me ayudaran a descargar los materiales. Y yo lloraba viendo los materiales, la arena, la piedra, 4.000 bloques, el cemento, el hierro. Y comencé a construir ese templo sin nada. Y Dios me dio ese templo donde pasaría por 4 años, donde esos jóvenes fueron libres, donde esa gente que endemonió fue libre, fue allí en ese lugar. Entonces ese testimonio de providencia del Señor, de que Dios me proveyó, que Dios me ha provisto cosas que uno queda impactado. Algo tremendo. Qué bendición. Sí.
Pastor, cuéntenos una experiencia con una sanidad sobrenatural, porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Bueno, hay muchas porque de verdad que lo digo para la gloria del Amén. Señor. Todo es para la gloria de Dios. El Señor me ha usado en sanidad muchas ocasiones, pero tuve una experiencia con mi propia hija. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que no somos profetas en nuestra propia tierra. Y a veces suele pasar en nuestro mismo hogar. Vemos la gloria en otras personas, vemos la gloria en la iglesia predicando, pero ahí, en el hogar, en el seno del hogar, pues fue algo que me impactó porque la niña tenía unos 2 añitos y estaba lloviendo. En ese momento yo no tenía carro, no tenía vehículo. Y eran como las 2 de la mañana. Mi esposa decía, la niña está ardiendo en fiebre, ya convulsionó, ya vomitó, ya la bañé, ya le di remedio. Y la fiebre alta, altísima, altísima. Y yo, y yo viendo y yo decía, Señor, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo yo me voy con mi hija al hospital así? Entonces dije, no, voy a orar por la niña. También esos días yo estaba limpiando al frente donde hacíamos los cultos y yo encontré una botella de 2 litros con un agua y una serpiente adentro. Y la botella, a mí se me han perdido las medias de la niña. Y la botella estaba tapada con la media de la niña. Y había un tabaco que ya se había consumido allí. Como el viento, como que lo había consumido ese tabaco debajo de la botella. Y cuando yo vi la media tapando eso, yo le mostré a mi esposa, yo le dije, mira lo que está, la media de la niña, ¿dónde está? En esa situación. Entonces cuando viene eso, de esa fiebre, yo digo, Señor, ¿qué es esto? Dios mío, esto es algo contra mi hija. Y nos sentamos con mi esposa y nos tomamos de las manos y comenzamos a clamarle al Señor. Y las palabras que yo le dije al Señor fueron las siguientes. Yo le dije, Señor, así como lo hiciste con la suegra de Pedro, que la tocaste y la fiebre la dejó. Hazlo con mi hija, por favor. Hazlo con mi hija. Y cuando terminamos de orar, la niña no tenía más fiebre. Estaba sana. La fiebre la dejó inmediatamente. Ese es un milagro de sanidad que yo vi en mi hija, que yo mismo me impacté. Yo mismo fui impactado de ver la mano poderosa de Dios obrando en mi hija y fue sana. Eso es algo que lo llevo en mi memoria y vi la gloria de Dios en mi hogar, en mi casa. Amén. Amén. Y muchas veces el Señor me ha usado en sanidad. El Señor ha hecho cosas extraordinarias en personas con cáncer, con SIDA. El Señor ha sanado. Y bueno, muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por usarnos y por ayudarnos cada día a seguir adelante. Amén. Pastor, yo sé que son muchas las experiencias, son incontables las experiencias, pero quería grabar algunas Amén. para dejar algunas enseñanzas y fortalecer la fe de aquellas personas que van a ver este video. Amén, amén. Así ya para terminar, cuéntanos algo más de parte suya o unas palabras ahí. Amén. Bueno, ¿qué les puedo decir? Siempre hay algo que en mi corazón está y es el amor por las almas que se pierden. Y el Señor me ha llevado a trabajar con las almas. En una ocasión tuve necesidad de buscar un pedazo de lata para, para arreglar una parte de la casa que necesitaba. Y yo no tenía dinero y me dijeron, vaya al basurero. En el basurero hay latas. Y yo fui al basurero a buscar una lata. Pero cuando fui a buscar esa lata me encontré con un grupo de jóvenes que pertenecían a un grupo delincuencial y ellos recogían latas dentro del basurero. Y, y les dije, ¿a ustedes les gustaría que yo les hiciera un culto aquí? Me dijeron que sí. Y allí entre la basura, donde ellos estaban, los vi comer restos de basura. Me impactaba como uno de ellos agarró un pedazo de queso lleno de gusanos, lo sacudió y se lo comió. Y estaban asando carne que llegaba al basurero. Y todo esto me impactaba, pero cuando yo comencé a hacer el culto, ellos tomaron latas, tomaron baldes y comenzaron a tocar, comenzaron a cantar. Y allí estuve con ellos compartiendo la palabra y algunos de ellos aceptaron al Señor.
y comencé a hacerles, semanalmente les hacía un culto entre la basura. Estuve por espacio como de 3 meses haciendo culto entre la basura. Había una joven con dos niñas, una de 3 meses y otra de 2 años, que andaban por allí entre la basura y, y ellos llegaron un día a la iglesia y se reconciliaron porque había venido un joven de otro bando y lo mataron. Lo metieron allí entre una caneca y lo quemaron en la basura. Y eso les trajo a ellos mucha persecución, esa muerte, y tomaron la decisión de aceptar al Señor, se convirtieron y estuvieron perseverando en la iglesia por mucho tiempo, en aquella iglesia que yo pastoreaba. Entonces, es algo que yo, donde haya un alma, yo le predico. El Señor me pone a predicarle al que esté en la calle, donde esté, yo le predico porque yo sé que hay que salvar esas vidas que están en ese mundo. Así que pues hermanos, esas son las experiencias que el Señor me ha dado. Seguimos ganando almas para el reino de los cielos y seguimos haciendo esta labor misionera.